Gracias le damos a nuestro Padre Celestial en esta mañana de vida y de salud que nos sigue prestando y esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos ustedes aquí hoy en esta mañana, hermanos, y aquellos también que quizás sigan sintonizando vía Facebook Live. Les damos también esa bienvenida para seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar, hermanos, de un tema que nos pone a pensar en lo que somos. Claro, somos muchas cosas ante los ojos de Dios, pero una de ellas en la cual a veces no meditamos mucho quizá, cuando hablamos de ser herederos de Dios, heirs of God. Y si realmente meditamos en ello, hermanos, vamos a entender muchas realidades en las cuales Dios nos hace ver lo especial que somos para con Él. Y se nos olvida mucho esto. Cada una de las almas aquí presentes son muy especiales ante Dios. Somos. Y sabemos que el enemigo, Satanás, quiere que pensemos todo lo opuesto. Y quiere, hermanos y amigos, que no nos enfaticemos en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros allá en la eternidad. Es su trabajo. Pero en esta mañana entonces meditaremos en lo que es ser heredero de Dios. An heir of God, or heirs of God. Y vamos a leer ahí en Romanos capítulo 8 versículo 17 para meditar en las palabras del apóstol Pablo. Romanos 8, 17, Romans 8, 17. Y dice así la palabra de Dios. Y si ustedes quieren también leer el 16, dice así, Romans 8, 16 and 17. Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Vamos a ir a Dios en oración para implorarle su asistencia hoy en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta mañana, en la cual nos has permitido, Señor, abrir los ojos, ver un día más de vida y entender, Señor, que quienes somos depende de ti y que estamos aquí, Señor, por tu misericordia que tienes sobre cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, también que sigas siendo nuestro invitado primordial, Señor, y que te sigas gozando de estas alabanzas que te estamos llevando a cabo, que todo sea agradable ante tus ojos, Señor, y que lo hagamos en espíritu y en verdad. Pedimos también por aquellos hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Tú sabes sus situaciones, Señor. Si es por enfermedad, cuídales, recupérales, levántales. Donde quiera que estén, Señor, ayúdales en sus necesidades y pon los medios posibles también, Señor, para que la próxima vez de reunión puedan estar aquí una vez más y estemos unidos como tu pueblo, Señor. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y sé con esta nación, sé con nuestro presidente también, para que siga haciendo decisiones sabias y tu palabra pueda seguirse predicando sin ningún estorbo, Señor, y podamos seguir cumpliendo nuestra misión como iglesia que somos. Pedimos también, Señor, que sigas proveyendo los medios para que aquellos que te siguen buscando sinceramente puedan hallarte, y nos sigas usando a cada uno de nosotros para llevarles ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación que todos necesitamos. No nos dejes de tu mano y dame palabras fáciles hoy en esta mañana también para exponer tu evangelio, y que todo sea para beneficio, Señor,
a nuestras vidas y que nos animemos a seguir adelante en este buen camino espiritual. Tú sabes quiénes somos, Señor, y que te ofendemos siempre, Señor, de muchas maneras. Pedimos que seas propicio a nuestras iniquidades y perdones nuestras culpas, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice el apóstol Pablo. Y este capítulo, hermanos, es como el jardín del Edén. ¿Cómo está eso? Que es como el jardín del Edén, ¿right? Que contiene toda clase de delicias aquí en Romanos capítulo 8. Si alguien tuviera que limitarse a predicar solamente sobre el capítulo 8 de Romanos, tendría asuntos para toda la vida, en realidad. Si ponemos a escudriñar este grandioso capítulo de la carta a los Romanos, el capítulo 8, hermanos, son delicias realmente. Cantábamos un himno, ¿verdad? En esta mañana también, hablando tocante a esto precisamente, más que vencedores. Y es solamente una de esas delicias. Cada línea de este capítulo es un texto, una mina inextinguible. Y Pablo pone delante de nosotros como una escalera de oro cada, hermanos, cada paso, cada peldaño de la cual nos lleva más arriba. Y sigue uno subiendo y subiendo y subiendo. Dice nuestra hermana, la hermana Victoria, dice: no, hermano, yo estoy muy sano, yo todos los días subo y bajo las escaleras. Digo, amén, hermano, amén, amén. Y qué bonito es que se vea, ¿verdad?, una persona ya así de esta edad y con esa energía todavía. Me da ánimo. Bueno, pues yo con la asiática, hermano, estoy con usted, hermano. Pero amén, nos da gusto siempre ver ese ánimo, ¿verdad? A más de personas de ya de mayor edad. Pero cuando subimos esa escalera espiritual de la que estoy hablando, ¿verdad? Hablando desde la justificación a la glorificación. Y en este texto nos lleva de la filiación, ¿verdad?, como hijos, a esa herencia. Y de la herencia a la coherencia con el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y de ello vamos a hablar en esta mañana. Y para empezar vamos a hablar de la base de la herencia, the base of this inheritance. Dice el apóstol Pablo en lo que leíamos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 17, nos dice: si hijos, así comienza, también ¿qué? También herederos. Y esto no procede de la creación ordinaria, es decir, no solamente porque somos creación de Dios ya somos herederos. No dice si criaturas también herederos, no. No proviene tampoco de descendencia natural, basado en la carne, en lo físico. No dice si hijos de Abraham también herederos. Es más, si ustedes leen ahí en Romanos capítulo 9, versículo 7, fíjense lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Romans 9:7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces no es por la sangre tampoco, o descendientes del gran padre Abraham. Y luego dice: sino en Isaac te será llamada descendencia. Está hablando también del otro hijo, ¿verdad? Si hubiera sido así por descendencia, le hubiera tocado también a Ismael, pero no. No viene de ningún servicio tampoco meritorio que nos merecemos. It's not because we deserve it. Dice, no dice si siervos también herederos. Es que no son muy trabajadores y por eso se merecen la gloria. No. Ya sabemos que obreros inútiles somos, porque no hicimos más de lo que se nos pidió. Cristo lo dijo. Y en Gálatas también, 4:30, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Galatians 4:30, dice así la palabra de Dios, Gálatas 4:30, más, ¿qué dice la Escritura? Dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, hablando de la servidumbre.
No es por ser siervo tampoco que heredas. Aunque, claro, Dios requiere todo eso de nosotros, la servidumbre, pero no es por ello que tenemos esa herencia y coherencia con Cristo meramente. No procede una observancia también de ceremonias meramente nada más. No dice, si sois circuncidados, entonces sois herederos. Es más, el apóstol Pablo habla de esto y nos declara en Romanos 4, del 9 al 12, the book of Romans chapter 4, 9 through 12, y habla precisamente de esto, aquellos que se querían justificar todavía por las circuncisiones judaizantes. Dice Pablo, no. Dice el versículo, otra vez ahí en Romanos 4, 9 al 12, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, para los judíos. ¿O también para los de la incircuncisión? Hace esta pregunta. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es más, el pacto que hizo Dios después con Abraham fue precisamente después. Y viene a Abraham y se circuncida. Pero antes de ello ya había recibido ese pacto. No fue por la circuncisión. Y recibió, dice, la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Usted y yo, gracias a Dios que fue por la incircuncisión. Si no, no estaríamos nosotros, hermanos, nada que ver con las promesas de Dios, ¿verdad? A fin de que también, dice, a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Para que nadie se exaltase, yo soy judío, soy de la circuncisión, qué bueno. Pero es también para los de la incircuncisión, para los gentiles, que no venimos de esa descendencia física de Abraham. Qué grande bendición realmente, hermanos. Hablando de la base de la herencia, si hijos también herederos, es tan solo el ser regenerados o nacidos de nuevo por su espíritu en las aguas del bautismo lo que nos hace herederos. Tu amigo, amiga que no has sido bautizado o bautizada, ¿sabes qué? Tienes esa oportunidad aquí de ser regenerado en las aguas del bautismo. Ahí viene esa partición, ¿verdad? De que vienes a ser heredero y coheredero con Cristo. Dice Juan 3, 5 y 6, John 3, 5 and 6, cuando Cristo habla con Nicodemo, dice Juan 3, 5 y 6, dice, respondió Jesús, John 3, 5 and 6, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede ser un coheredero con Cristo. Si no naces, ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Llegas a ser una persona espiritual. Y comienzas a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Qué gran bendición. Y esta bendición, hermanos, viene a darnos a entender la universalidad de la herencia. Y cuando hablamos de universalidad, estamos hablando que todos llegan a ser aptos, pueden llegar a ser aptos, si tú lo deseas. No hay nadie que, pues nació así de esta manera o llegó a ser de esta manera, ya no es apto. Dios te hace apto, ¿ves? No es que tú seas apto por sí mismo. Él te prepara para ser heredero y coheredero. El amor de Dios es el mismo para todos. Cristo vino a morir por todos. Somos todos bendecidos bajo la misma promesa. Fíjense lo que dice el escritor de los Hebreos, Hebreos 6, 17, Hebrews 6, 17. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios
mostrar más que abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Raramente leemos acerca de esto, de que Dios interpone juramento. Y nos enfocamos siempre en nosotros, que más vale que no jures en vano. Pero cuando Dios habla de Él hacer el juramento, es algo muy especial, muy especialísimo, porque cuando Dios te jura algo o te promete algo, ten por seguridad que es 100% verídico, que va a ocurrir, pues. Y esa promesa que Él te hace, te la va a cumplir. Y es por eso que tenemos esta bendición, ¿verdad?, para todos los que llegan a ser hijos de Dios. Para ser herederos, primero tenemos que ser, ¿qué?, hijos. Imagínense un heredero y ni siquiera tiene que ver con la familia, ¿verdad? Pues no va a ocurrir. A menos que la persona, bueno, te diga, bueno, sí, este que nunca, ¿verdad?, ni conocí, le voy a dar la herencia. Ha pasado así a veces, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo va a ser un familiar, va a ser un hijo, va a ser una hija, el que recibe la herencia. Y en lo espiritual, Dios da esa prioridad a los que llegan a ser hijos. La herencia es suficiente también para todos. Y dice Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. John chapter 1, verses 12 and 13. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Dice así la palabra de Dios, Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron. Porque hubo algunos que no le recibieron. A los suyos vino, dice, a los suyos vino y no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué?, potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí viene el engendramiento en las aguas del bautismo. Ahí viene la regeneración. Vienes a llegar a ser un hijo o una hija de Dios, adoptivo, adoptiva. La heredad, que es motivo de esa herencia, venimos a ser herederos de Dios. Nuestra herencia es grande por ser divina, viene de Dios. Nosotros somos herederos también de todas las cosas. Y es ahí donde viene, vamos a ver algunos versículos aquí de qué tan especial es realmente esta herencia. Porque hay de herencias a herencias, ¿verdad? Vamos a ver qué tan especial es esta herencia que tenemos los hijos de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 7, Revelation 21:7, dice el que venciere poseerá todas las cosas. Si nada más nos detuviéramos en este versículo sería suficiente para decir, wow, esto es bastante grandioso, vas a heredar todas las cosas. Imagínense que te llegara a ser una herencia, por echarme por acá para que recibas tu herencia. ¿Qué vas a heredar? Todas las cosas, a ti nada más todito, heredero universal. Eso es lo que vamos a hacer también, si le somos fieles hasta la muerte. Dice el que venciere, ¿verdad? Cantamos el himno más que vencedores. Si vences, si no te das por vencido, si sigues caminando, si le echas ganas y hasta el último suspiro de tu vida. Y luego dice en 1 Corintios 3:21 también el apóstol Pablo, 1 Corinthians 3:21, dice así el apóstol Pablo que todo es vuestro. 1 Corintios 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Otra vez, la herencia, todo es vuestro. No te gloríes de los hombres, gloríate en lo espiritual, gloríate en que eres de Cristo, como dice el versículo 23, y vosotros de Cristo. Son de Cristo ustedes. No se dejen llevar por Satanás, por lo que te ofrece esos dulcecitos que nada más te duran un poquito de tiempo y luego ya se vuelven amargos como un veneno.
Somos también herederos de, fíjense lo que dice en Hebreos 1:14, Hebrews 1:14, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y esto me pone a pensar a mí cada vez que pasa algo y digo, ah caray, ya merito me tocaba esto, ya merito esto era el último día o el último momento de mi vida. Me pongo a pensar en este versículo, Hebreos 1:14, Hebrews 1:14, dice el apóstol ahí, bueno, el escritor de los Hebreos, no son todos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles, ellos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fíjense lo que está diciendo. Los mismos ángeles Dios los manda para que nos sirvan a nosotros, los herederos futuros de esa salvación. Y nos ha pasado. Debe de haber sido un ángel que intervino, porque no estuviera yo aquí ya ahorita. Yo creo que todo nos ha pasado. Nos sirven a nosotros. Algunos les llaman ángeles de la guardia. Ángeles a nuestro servicio. Pero ¿para quiénes? Para los herederos de la salvación, para los que han sido hechos hijos de Dios. También somos, dice el apóstol Pablo allá a Tito, capítulo 3, versículo 7, Titus 3:7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de la vida eterna. Estamos, hermanos, esperando esa herencia, la vida eterna. Otra vez, ¿para quién? Para aquellos que han sido justificados, como dice el apóstol Pablo a los romanos, también el capítulo 6, versículo 7, Romans 6:7. ¿Quiénes son los que han sido justificados para llegar a ser herederos de vida eterna? Dice el 7, Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Está hablando de la muerte espiritual aquí, en las aguas del bautismo. Viene a ser justificado y llegas a ser heredero de la vida eterna. Dice también en 1 de Pedro 3:7, lo citaba este miércoles también, no es coincidencia que también aparezca aquí en ¿verdad? Herederos de esa gracia de la vida. 1 de Pedro 3:7, y es más claro para los casados, los que estamos casados. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, 1 Peter 3:7. Si hay un versículo que tenemos que subrayar los casados, es hermanos, que no se nos olvide. 1 de Pedro 3:7, los que estamos casados, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿con quién? Con sus esposas, sabiamente, wisely, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como, piensa aquí la segunda parte, como a coherederas de la gracia de la vida. Se nos olvida esto a veces en el trato con nuestras esposas, que también ellas son coherederas. Sí, yo soy la cabeza del hogar, pero ella es coheredera también de Cristo, y coheredera conmigo también como su esposo. Y es por eso que le debo de dar esa honra a ella, como a vaso más frágil, porque si lo son, hermanos. Se nos olvida a veces eso a nosotros los varones, y a veces las tratamos como no debemos tratarlas. Son frágiles, son diferentes, así las hizo Dios. Pero el problema es que en este mundo ya hay mucha confusión, y ya no sabes quién es mujer, quién es hombre, y qué respeto se le debe a esta persona o a la otra. ¿Ven? El mundo, Satanás, es lo que quiere, que confundamos siempre todo. Son muy diferentes las mujeres a nosotros. Y es por eso que como hombres, como esposos, debemos de tratarlas como a vaso más frágil, porque son también coherederas. Trátala como una coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras también, dice el último, ¿verdad? Por eso es que es muy importante este versículo, quizá el más importante de toda la Biblia para los casados.
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no, no pasan del techo de tu casa o del techo del templo. Se bloquea todo. Tan importantísimo es eso. Somos herederos de la gracia también. No se te olvide esto, hombre, varón, si estás casado. Herederos también de la justicia. Hebreos 11:7. Hebrews 11:7. Dice también la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, y habla de Noé. Hemos estado estudiando mi familia y yo de esto, ¿verdad? De Noé, de este personaje de la Biblia, que es uno de los mencionados como muy importantes, en la Biblia. Por la fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice que preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vino a ser hecho que heredero de la justicia, y con temor dice que preparó el arca. With fear he built the ark. ¿El temor a quién? A Dios. Con temor prepara el arca. Con temor dedica, hermanos, una gran parte de su vida construyendo el arca. Y llega a ser, por esa fe que él tuvo, llega a ser, hermanos, heredero de la justicia. Nosotros también, cuando hacemos algo para Dios, ya no estamos construyendo arcas. Imagínense si Dios nos dijera, va a venir otro diluvio, Jorge Chávez, a construir el arca. Sería algo difícil, ¿no? Para empezar a construir. ¿Quién diría, yo hermano me he hecho la mano también? Es una tarea bastante difícil. Y más cuando todo el mundo del cual te está rodeado se ríe de ti. O te llaman loco. No es fácil. Y hoy en nuestros días, hermanos, estamos rodeados de esta manera también, así como en los tiempos de Noé. Que si pones algo de la Biblia, ya te dicen, tú eres de esos aleluyas, ya eres de esto y el otro, lo juzgas y en fin. Ojalá que nunca nos desanimemos a seguir adelante, construyendo el arca espiritual en nuestros propios hogares, con nuestros hijos e hijas también. Que no te canses de seguir clavando, ¿verdad? O seguir atornillando tu arca familiar en tu hogar, para que llegues también a ser heredero de la justicia. Y también, hermanos, llegamos a ser herederos del reino. Dice Santiago capítulo 2, versículo 5, James 2:5, dice, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, dice, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y a veces nos confundimos en esto y decimos, entonces ya si eres pobrecito, tienes garantizada la entrada al reino, ¿verdad? No está hablando meramente de pobreza física o material, aunque sí habla en un sentido aquí, le está hablando a los hermanos, oye, ¿por qué tratan ustedes a los ricos y los ponen aquí enfrente y los tratan muy bien? Y llega un pobrecito que no tiene mucho dinero, no, ustedes siéntense allá atrás. Había esos problemas también en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Unos venían unos vestidos y peinados ostentosos. Eso sí, aquí enfrente, eso no se merece. Está hablando de la pobreza principalmente espiritual. Hablamos en la clase, ¿verdad?, que estudiamos con el hermano Ligio, de esa humildad, algunos versículos que tocamos y estudiamos. Humildad. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3, Matthew 5:3. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5:3. Dice que, bienaventurados los pobres en qué? En espíritu, porque ¿qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está, ¿verdad? Claro. Los pobres en espíritu, pobreza espiritual, humildad, dispuestos a servir, dispuestos a seguir trabajando para llegar a ser coherederos con Cristo, para llegar a ser también herederos de ese reino de los cielos, the kingdom of God. Y esto nos da seguridad, pues Jesús no perderá su herencia,
Sus títulos son nuestros títulos también, porque estamos unidos a Él de un modo indivisible. Esta coherencia nos une más estrechamente a Jesucristo, puesto que nosotros sin Él no somos nada y no tenemos nada aparte de Él. ¿Cómo trata Dios, hermanos, a los hombres? ¿Cómo trató, hermanos, a los hombres Dios desde el principio? Con amor siempre, ¿verdad? Con amor. Desde el principio, desde el jardín del Edén, les puso todo, les preparó todo para que estuviesen felices. Y solamente les pide una cosa: no vayan a agarrar ese fruto ahí del medio del huerto, porque el día que comieren ciertamente morirán. Es todo lo que Dios les pide. Pero nosotros, como quiera, a veces se nos olvida, y sin embargo Dios viene y les perdona. Y así sigue siendo Dios: perdona y recibe. Los recibes en su casa espiritual, les hace hijos, y a todos los que son hijos los nombra herederos, y a todos sus herederos también los hace coherederos con su Hijo unigénito Jesucristo, y viene y nos hace príncipes y nos corona. Es lo que esperamos, la corona de vida eterna, si le seguimos fieles hasta la muerte. Es por eso que tienes que nacer de nuevo, ¿ves? Porque sin el nacimiento espiritual no puedes tener esa herencia. Es algo que tienes tú que hacer, esa decisión. Así como un muerto no puede heredar una propiedad. Imagínense ahí el que está pelando: él va a ser el heredero. No tiene sentido, ¿verdad? Son los que quedan vivos, los que heredan. Así también como un muerto no puede heredar una propiedad, tampoco un alma muerta puede heredar el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo a vida eterna. Del mismo modo que la justificación es comunión y unión con Cristo en su justicia, la santificación es unión y comunión con Cristo en su santidad. ¿Y dónde viene la santificación otra vez aquí? Viene a ser apartado para su servicio. Dios te santifica. Dice la gente a veces: ustedes se creen muy santos. No, somos nada más santos en el aspecto de ser apartados para el servicio de Dios, es todo. Pero seguimos siendo pecadores porque fallamos. ¿Quién de nosotros no ha fallado desde que se bautizó? Pues nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Todos hemos fallado. ¿Quién no necesita del perdón de Dios? Pues todos. Y Dios te lo ofrece. Y luego viene, hermanos, esa comunión con Cristo. Se le llama filiación. Filiación viene de filos, del amor de un padre a un hijo. Esa filiación, comunión con Cristo, y nos trata como hermanos menores. El Todopoderoso, el Hijo de Dios, el creador de este mundo, nos trata como sus hermanitos. ¿Quién tiene hermanitos chiquitos? Yo. Bueno, una nada más, menor. Y cuando vamos creciendo, pues al principio sí nos peleamos y todo, ¿verdad? Pero ya después los proteges, ¿o no? Los cuidas y no quieres que le hagan daño, otros más grandes, ¿verdad? Y ahí tú vas y los cuidas y los proteges. Así Cristo nos ve como sus hermanitos, hermanos menores, y nos cuida. Y Dios te quiere también a ti, amigo, amiga, dar esa herencia. ¿No quieres hoy nacer en las aguas del bautismo para poder ser heredero de todas las cosas, para poder ser coheredero con Cristo Jesús, y llegues a ser un hijo o una hija de Dios, adoptivo o adoptiva? Te invitamos en esta mañana. Si lo quieres, aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Vamos a tocar un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Y si en ese momento tú quieres venir a ser parte del cuerpo de Cristo, Dios te añadirá a su iglesia cuando tú seas bautizado para el perdón de tus pecados o bautizado. Vamos a cantar este himno de invitación, puestos de pie los que podamos. Dios los bendiga.
tornare alla